una plataforma con contenido seleccionado. América Latina. Spotlight. Artículos. Datos. Temas variados. Turismo. Gastronomía. Fotos del momento para que estés al tanto de todo lo que está pasando. Únete a nosotros y ven a ser parte de nuestra comunidad. Hola, bienvenidos sean todos a este programa especial Spotlight Brasil, donde vamos a estar analizando las elecciones en esta segunda vuelta en Brasil, unas elecciones donde el mundo entero tiene los ojos puestos esperando el mejor resultado para la región. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, host de Digital Dominio, y muy contenta, les quiero dar a todos la bienvenida a este espacio donde estamos bien agradecidos que nos acompañen. La primera vuelta que se dio de estas elecciones se dio para elegir presidente y vicepresidente, pero también en esas elecciones se estaban eligiendo asambleas legislativas, estatales, cámara legislativa del Distrito Federal, todo en paralelo. Fueron unas elecciones bastante reñidas porque hasta el último minuto estuvieron peleándose los porcentajes. El candidato Lula da Silva obtuvo un 48% con 57.259.504 votos, mientras que el presidente Bolsonaro obtuvo un 43.2% equivalente a 51.072.345 votos. Y es allí cuando se dio pie a esta segunda vuelta, la definitiva, la decisiva, donde Brasil estaría decidiendo su destino sin duda alguna. Hoy me va a estar acompañando en el programa Pablo Suárez Mieles, quien va a estar co-conduciendo conmigo un programa que vamos a estar conduciendo en español y portugués para el público de Brasil. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto compartir el espacio contigo. Buenas noches, Jennifer. Gracias aquí por tenerme. Y bueno, para mí es un honor poder co-host contigo esta noche porque es un evento especial para la región, para el mundo, como tú lo dijiste, por el tamaño, las dimensiones de Brasil, la importancia económica, política y social que tiene el gigante del sur y cómo es el contexto latinoamericano actual. Esta elección puede significar un punto de inflexión. Entonces, vamos a lo que vamos. Así es, hoy pudiera estarse concretando el temido Foro de Sao Paulo. Recordemos que en toda la región están instaurados gobiernos de izquierda, bien preocupante el panorama en toda Latinoamérica. El único bastión, digamos, donde se respira un aire de libertad todavía es en Brasil hasta este momento, y por ello es tan clave estas elecciones de hoy. Pablo, ¿cómo quedó el mapa en la primera vuelta para que nos ubiquemos un poco y podamos seguir el contexto de cómo va esta elección? Sí, Brasil tradicionalmente ha sido un país que se divide por regiones. En Brasil se identifican generalmente una región sur, una región suroeste, una región noreste y una región norte, ¿no? Y la centroeste, que es donde está Brasilia, Goiânia, en la parte central del país. Entonces, en esa elección, en la primera vuelta, lo que ocurrió fue que esa regionalización se ratificó. Y se ratificó en el sentido de que las regiones más desarrolladas económicamente, el sur y el suroeste,
votaron mayoritariamente por Bolsonaro y los candidatos de Bolsonaro, el partido que acompaña al presidente, Partido Liberal, y las regiones del nordeste y el norte votaron a favor del PT y del candidato Lula. Ahora, la única excepción en el norte fue Roraima, que es el estado más cercano a Venezuela y por donde está pasando la migración masiva de venezolanos hacia Brasil. Entonces, es el estado más sensible con respecto al tema Venezuela y paradójicamente salió de la esfera del PT en la primera vuelta. Bien interesante. En el transcurso entre que ocurrió la primera vuelta y esta segunda vuelta, ocurrió algo que ya viendo cómo se están dando las cosas en distintos países no era de extrañarnos. Hubo mucha guerra sucia, hubo mucho fake news, muchísimos bulos también, pero siempre para tratar de perjudicar la imagen del presidente Bolsonaro. Una de las cosas que dijeron, por ejemplo, era que si él volvía a ganar, llegaba el fin de la selva amazónica porque supuestamente él lo estaba explotando, cosa que no es cierto. Otra de las cosas que también se estuvo diciendo, que el presidente Bolsonaro es un misógino, que él está en contra de las mujeres, cuando todo lo contrario. Su esposa, la primera dama, la señora Michelle Bolsonaro, estuvo haciendo campaña muy fuerte, por cierto, con grupos evangélicos de mujeres. Esta narrativa la estuvieron empujando las feministas porque evidentemente no les conviene tener una oposición como esta. Siempre cuando hay oposición hay estos grupos de choque, ¿no? Y bien interesante también para esta narrativa que es falsa, de que en Brasil, gracias al presidente Bolsonaro, ha habido un ambiente misógino, antimujeres. Recordemos también que en la primera vuelta queda de tercer lugar la señora Simonette Tebet, que fue la única mujer que se presentó en la contienda electoral. Ella saca en esta primera vuelta 4.915.288, equivalente a un 4.18% del total de los votos. Es absolutamente falso esta narrativa, pero es bien importante porque lamentablemente la prensa se hizo eco de muchísimas notas de prensa, muchas veces escudado en artículos de opinión, otras veces escudado en notas de prensa anónimas, un estilo bastante lamentable que ha asumido la prensa últimamente, ¿no? Pero sí siempre intentando perjudicar al presidente Bolsonaro. Otra de las cosas con las que también hay que remarcarlo, intentaron hacerle una guerra sucia al presidente Bolsonaro para que no tuviera votos el día de hoy, era decir que los grupos evangélicos, cristianos, católicos estaban esparciendo bulos y fake news cuando era justamente todo lo contrario. Entonces es bien interesante el fenómeno a nivel de prensa que se llegó a dar con el presidente. Una de las cosas ahora que justamente Pablo estabas hablando del mapa electoral, nos estaba explicando muchos medios que algunas de las zonas donde ganó el señor Lula era de esperarse, puesto que son zonas donde tradicionalmente ha votado el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y que para hoy no se esperaba mayor cambio. Tú me explicabas algo de eso para poder entender un poquito cómo se comporta el electorado de Brasil. Sí, y puedo decir que generalmente eso siempre ha sido así. El norte y el nordeste es más pro Partido de los Trabajadores, el resto del país es más de tendencia conservadora. Ahora, lo que ocurrió es que hubo un estado en particular que es el que se llama el estado bisagra de entre la primera vuelta y la segunda vuelta, y ese estado es Minas Gerais. ¿Qué pasa allí? Allí se ocurrió un fenómeno, y en particular en la primera vuelta ganó un candidato a gobernador, o fue reelecto un candidato a gobernador que es contra el Partido de los Trabajadores. Los representantes a la Cámara y al Senado que apoyaban a Bolsonaro fueron electos, pero Bolsonaro perdió con Lula. Entonces, lo que se habló en el mundo político y de estrategia política en Brasil era que ese estado, si Bolsonaro conseguía el apoyo del gobernador, que es un gobernador popular, que es contra PT, él podría lograr conseguir la masa crítica de votos que le permitiera voltear ese estado, y que es el tercer centro electoral del país, y eso le podría permitir dar lo que llaman en Brasil una virada
una vuelta al resultado en la segunda vuelta y ganar la presidencia. Entonces, eso ocurrió. Bolsonaro consiguió el apoyo directo y práctico del gobernador de Minas Gerais, y eso permitió ver en los números, en los tracking, en los polls, que Bolsonaro estaba ganando cada vez más favor dentro del electorado de Minas Gerais. Ahora, ¿cuánto va a ser esa virada, como se dice en portugués, esa vuelta que va a ocurrir en Minas Gerais? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Allí el máster le está mostrando las imágenes de cómo va Minas Gerais. El estado en particular está mostrando a Bolsonaro en la frente por menos de un punto porcentual, o un poquito más de un punto porcentual, perdón. Entonces yo creo que esa diferencia no es suficiente para Bolsonaro tener la virada, como se dice en portugués, la vuelta dentro de ese estado en particular a nivel nacional. Él necesitaba lograr por lo menos allí 5 puntos de diferencia para garantizar, eso es lo que hablan los expertos electorales en Brasil, para poder garantizar el resultado global del país, ¿no? Entonces esto está aquí ongoing, y vamos a ver qué pasa, Jennifer, porque la otro elemento que podría ser la diferencia para Bolsonaro, según los analistas, era sacar la mayor cantidad de votos posible en el Nordeste, aunque se sabe que se da por descontado que Lula va a ganar allí. Pero si Bolsonaro lograba sacar la mayor cantidad histórica de un candidato conservador en el Nordeste, Bolsonaro podría tener posibilidades de victoria junto con la masiva votación de la gente del sur de Brasil y del suroeste. Entonces, como puedes ver, hay ciertos elementos claves en esta segunda vuelta que podrían permitir a Bolsonaro ganar la elección. Una elección, y como tú lo acabas de decir, que fue una de las elecciones con los mayores casos de fake news, de acusaciones, de ataques personales. A la primera dama se le atacó mucho porque fue muy activa en la campaña. Incluso la hija de Bolsonaro fue víctima de improperios por periodistas en Brasil. Hubo muchas restricciones. Lamentablemente el tribunal superior del país, la Corte Suprema del país, intervino en el proceso. El Tribunal Superior Electoral también ejerció mucha presión. Hubo acusaciones de censura, Jennifer, cosa que en Brasil desde la vuelta a la democracia era un tema tabú, y que generó mucha reacción de la sociedad, porque muchas veces se acusó a Bolsonaro de ser el que cercenaba la democracia, de ser fascista, y terminó siendo el tribunal electoral del país, controlado por el Partido de los Trabajadores y el sector de la izquierda, quien ejerció acciones para cercenar la libertad de expresión. Entonces, qué cosa paradójica, ¿no? Sí, y buenísimo que tocaste el tema de la Corte Suprema de Brasil, porque justamente hace algunos días el presidente Bolsonaro introdujo la petición de que se revisara qué era lo que estaba pasando justamente por este tema de censura, pero tenemos que recordar también que este mismo tribunal fue el que le lavó el nombre a Lula por 3 oportunidades de los 5 cargos que él tenía, por los cuales él estuvo detenido por algún tiempo. Y este tema salió a relucir en el debate, el último debate que hubo presidencial, un debate que estuvo bastante caldeado, hubo mucho movimiento de manos, por no decir que hubo manotazo porque no llegó hasta allí, pero sí estuvo bastante caldeado en ese sentido, y el presidente Bolsonaro fue bastante enfático diciendo Lula debería estar preso, pero no lo está porque tuvo la prebenda, la ayuda de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia, que limpió su nombre. Recordemos que él estuvo preso por algún tiempo por todo el caso en cual él estuvo envuelto, ¿no? Y es bien interesante esto porque se quiere de alguna forma apelar a un organismo donde tenemos un sistema que no está precisamente limpio, entonces está difícil llevar las cosas en orden por allí. Por cierto, tenemos a nuestra compañera Marcia que va a estar llevándonos, en caso de que ganara el presidente Bolsonaro, va a estar llevándonos la transmisión en vivo para que usted lo pueda ver.
desde el Palacio de la Alborada, bueno, esperando ojalá las primeras palabras del presidente Bolsonaro. Una cosa, Pablo, que es bien importante explicarle a la gente, porque la primera vuelta mucha gente decía, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta gente votó por Lula? Es bien importante destacar lo que voy a mencionar a continuación, porque no necesariamente fue gente que votó por él. Recordemos que lamentablemente esta, como muchas otras elecciones, están siendo llevadas por las máquinas de Smartmatic, estas máquinas que han llevado tantas elecciones en Venezuela, una compañía que públicamente ya admitió de que esas máquinas estaban intervenidas y que eran muy manejables. Yo tuve en Politics is Skirts, el programa que usted puede escuchar a través de nuestro Telegram todos los días, todos los viernes, a Michael Jones, quien es el cofundador del Tea Party. Y ese señor me dijo, así en mi cara, como ustedes nos están viendo, mientras existan máquinas en los sistemas electorales, no habrá elecciones 100% transparentes y limpias. Entonces es un elemento que tenemos que tener siempre presentes a la hora de analizar, porque no necesariamente esos votos que uno ve allí son fidedignos a las reales votaciones que hubo en cada vuelta, ¿no? Sí, y eso que lo toca es bien interesante, porque en Brasil el solo hecho de manifestar sospechas del proceso electoral basado en elementos de las máquinas electorales genera una reacción furtiva de los órganos judiciales del país. La media, la mainstream media de Brasil reacciona de manera muy agresiva. Es más, ni siquiera se habla de un tema de conspiranoico, sino se habla de un tema delincuencial per se. Entonces, esa situación hace que la misma media que no está alineada con ciertos sectores ideológicos se abstenga de mencionar el tema. Incluso políticos que están en el lado conservador se abstienen de hablar abiertamente sobre el tema porque sienten un temor de una acción judicial en su contra que ha sido demostrado que es muy efectiva. Entonces, el tema de las máquinas electorales en Brasil hay dos vertientes. Una vertiente que asegura que técnicamente las máquinas son seguras, pero nadie habla sobre el tema de que el proceso electoral contempla una intervención humana en el proceso. Y en esa intervención humana dentro de ese proceso podría existir la posibilidad de algún tipo de manipulación o elemento que pueda distorsionar cuál es el output que viene de esa máquina que tomó los resultados electorales. Entonces, los medios internacionales, y eso también es un tema interesante, también niegan la posibilidad de que de un proceso electoral brasileño con esas máquinas pueda tener una falla electoral. Lo niegan de plano, no existe, no se contempla, no se investiga, no se hace un análisis si eso es así o no, y eso genera suspicacias. Porque si ese proceso ocurre de esa forma y se hace una verificación manual del proceso electoral, que para garantizar de que ese proceso con las máquinas funcione eficientemente, ¿por qué todo el mundo se opone? ¿Por qué nadie quiere hacerlo? ¿Por qué tanta agresividad a la hora de un planteamiento de esa índole? Entonces, incluso el presidente Bolsonaro intentó incluir la verificación de un documento manual para el momento de la elección, para incluirlo como un proceso de validación dentro de este sistema electoral. Y fue negado de plano, generó una gran controversia y se mantuvo el status quo. La única cosa, Jennifer, que cambió de los procesos anteriores es que la participación militar es un poco más evidente en este proceso, es decir, la verificación de todo el proceso, los militares están un poquito más cerca de ese proceso, algo que es lo único que pudo conseguir el presidente Bolsonaro, pero el tema de las máquinas electorales en Brasil es un tema tabú y es un tema que nadie quiere verificar. Ciertamente, tenemos ya comentarios en vivo. La señora Ruth Tolosa, que es además una súper fiel televidente de nuestra programación, está comentando algo muy cierto, que la situación en Venezuela y Brasil es bastante parecida en ese ámbito. Y a propósito de lo que comentabas, Pablo, de los medios de comunicación que tienen una narrativa bastante clara y
buscan de alguna forma que se transmita un solo mensaje. Hace 3 días, y usted lo pudo ver en nuestras redes, porque nosotros lo denunciamos, la cadena O Globo, la más importante de todo Brasil, lanza un mensaje diciendo que Lula era ganador de las elecciones, cuando ni siquiera se habían dado las elecciones. Y como bien pusimos en nuestras redes, estamos esperando que se rectifiquen una explicación y nunca hubo tal explicación. Y no fue que nosotros nos dimos cuenta nada más, muchísimos usuarios se dieron cuenta desde Brasil y fue que nosotros lo atajamos, digamos, ¿no? Pero esto no debe extrañarnos teniendo ya la historia presente de Venezuela, que sentó como que el precedente de cómo se iban a llevar las demás cosas, ¿no? Pablo, a propósito del tema de la votación, tú tienes información y creo que tienes material de apoyo de cómo se está llevando la votación en Canadá. Por favor, para que nos cuentes un poquito cómo se está llevando eso. Sí, la votación en Canadá, los mayores centros electorales aquí son Toronto, Montreal y Vancouver. Y los centros electorales generalmente son manejados de una forma eficiente por las autoridades consulares de Brasil, aquí en Canadá. Y en Montreal no es la excepción. En Montreal, yo no sé si Master tiene la imagen del video, se observó una menor participación esta vez en comparación con la primera vuelta. También es cierto que no se dieron tantas filas fuera del centro electoral, que fue en Dawson College, porque ya está más frío, el clima está más frío aquí en Montreal, y obviamente las autoridades consulares brasileñas intentaron evitar aglomeraciones de personas para no esperar afuera con el frío, ¿no? Con la temperatura baja que se están presentando. Ahora, dentro del centro electoral se pudo observar que se confirmó que la afluencia no fue la anterior, la vista en el proceso anterior. ¿Por qué? Porque no se vio internamente la aglomeración de personas que hubo antes, ¿no? Y también hubo una expansión del espacio físico disponible para los electores, porque el centro electoral es una conocida casa de estudios de la ciudad, y el consulado brasileño decidió a tomar la mayoría de los espacios disponibles dentro de ese centro para evitar las aglomeraciones, y de esa manera pensaron un poco agilizar el proceso. Hubo una cosa bien a destacar. Muchas personas se dieron cuenta que su proceso estaban habilitados para votar en elecciones presidenciales fue después de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque muchas personas que pedían renovación de pasaporte, cuando pedían la renovación de pasaporte en una ciudad específica, automáticamente las autoridades consulares transferían su autorización para votar a esa ciudad donde ellos tramitaron la renovación del pasaporte. Entonces, muchas personas no sabían esto. Cuando revisaron cuál era su estatus electoral, se dieron de cuenta que habían sido habilitados para votar en esa ciudad donde ellos habían pedido la renovación de su pasaporte. Entonces, eso, de cierta manera, creó una fuente de electores diferente a lo que había en la primera vuelta. Sin embargo, como un todo, se vio menos afluencia de personas en Montreal. Bien interesante. Y a propósito del último debate que tuvieron el presidente Bolsonaro con Lula da Silva, hubo un intercambio bien pesado de palabras en determinado momento. Lula hablaba mucho de que le iba a pesar la gente si votaban por el presidente Bolsonaro, porque el fantasma de la pandemia, que muchos dicen que fue ocasionada, pesaba todavía sobre el país, mientras que el presidente Bolsonaro pues hablaba de que Lula manipulaba mucho al electorado, y fue cuando pidió en especial a la población de bajos recursos que votaran con el cerebro y no con el corazón. Esas fueron sus palabras exactas, porque se estaba jugando el destino de Brasil. Como decíamos en un principio, es una elección decisiva. Esto va muchísimo más allá
de quizá peleas personales, porque evidentemente son dos personas que no se caen, tienen muchísimos desencuentros cada vez que tienen alguna aparición pública. Pero como decíamos en un principio, de ganar Lula da Silva, hoy se estaría concretando finalmente, después de tantos años, el Foro de Sao Paulo, este proyecto que fue impulsado justamente por Castro, pero de la mano, muy intervenido por Lula da Silva, donde se procura que toda la región esté en rojo, que toda la región sea de izquierda, donde haya grupos de focus group, donde haya bibliotecas, donde haya todos los recursos y que sea una suerte de referencia a nivel mundial para la izquierda. Y todo este proyecto tuvo una gran influencia económica de Venezuela. Pablo, se nos espera un porvenir bien oscuro en caso de que ganara este señor el día de hoy, porque el último bastión de libertad justamente es Brasil. Por eso es que el mundo tiene los ojos puestos hoy en estas elecciones, donde, por cierto, al presidente Bolsonaro lo trate, además de los fake news que hablábamos en un principio, mucha prensa dice que existe el bolsonarismo, haciendo referencia o eco al trumpismo, que fue el movimiento que de alguna manera se desbordó desde el Partido Republicano por el gran empuje que tiene el presidente Trump. Entonces, bien delicado este panorama que tenemos el día de hoy. Sí, y yo te diría que si el Partido de los Trabajadores, el Lula como figura, logran tomar el poder vía electoral en Brasil, es muy difícil que las demás regímenes o democracias que son de izquierda, y cuando digo regímenes porque vamos a hacer una salvedad, hay regímenes de izquierda que no son legítimos porque no fueron electos democráticamente o no fueron electos en condiciones democráticas normales, como es el caso de la dictadura venezolana y la dictadura nicaragüense y la dictadura en Cuba, y otros que fueron vía electoral lograron el poder, como el caso de Colombia, como el caso de Chile, como lo que está pasando en Argentina, que también Argentina es como un caso intermedio, y esa situación nos permite ver que si eso ocurre en Brasil, la elección ahorita de Lula y el PT, esos regímenes van a consolidar, porque se va a sellar la alianza, se va a sellar una alianza que es de orden ideológico, económico, político, y Brasil, por sus dimensiones continentales, por su capacidad económica, por su nivel de importancia geopolítica internacional, sería un bastión para estos regímenes mantenerse en el poder, para hacer negocios, para intercambiar información, y se consolidaría lo que se llama un control de la región total. Y no olvidemos una cosa, el otro grande de la región es México, y en México también tenemos un régimen que tiene vistos de régimen de izquierda, de estilo mesiánico y totalitario. Entonces sería de verdad una región que estaría completamente controlada por estas ideologías. No hablamos solamente de la izquierda o el comunismo antiguo, estamos hablando del progresismo, estamos hablando de la nueva agenda, del Gran Reset, de la Agenda 2030, de todo esto, de ideología de género. Todo eso tendría campo abierto y con apoyo, que es lo más relevante, lo más a destacar, si Lula llega aquí al poder en Brasil. Y otra cosa importante, si eso ocurre, las fuerzas conservadoras del continente van a tener que replantearse, reagruparse y buscar unas nuevas estrategias para poder sobrevivir, solidificarse y poder dar lucha a este tipo de gran conglomerado de izquierda que se podría establecer en la región. Así es. De algunos medios, de estos medios masivos, como nosotros decimos acá en Digital Dominion Mainstream Media, partió la narrativa de que se estaba literalmente peleando la orden versus el progreso. Ellos llaman progreso todo lo que comentaba Pablo hace algunos minutos, lo que es la Agenda 2030, es decir, uso de drogas, aborto, el lobby LGBT y todo esto que ya nosotros sabemos que está sucediendo y que a todos nos tiene absolutamente agobiados porque lo han hecho de una forma realmente
pesada la forma en que se intentan imponer, ¿no? Ponen al conservadurismo, que todavía por suerte existe en Brasil, como una suerte de neodictadura, ¿no? Una forma de control, de llevar orden al mejor estilo militar, pero es obviamente satanizando la estructura que ha llevado hasta ahora el presidente Bolsonaro. Nos indica Master que a este momento está el 50% de las urnas contabilizadas en Brasil en estas elecciones tan polémicas y tan delicadas que estamos llevando para usted. No sé si quizá en la señal en vivo que tenemos por allí hay, exacto, los números de cómo van. Está bastante cerrado, Pablo, ¿ah? Sí, está supremamente cerrado, la diferencia es menos de un punto porcentual y eso como diríamos en la época que estaba en la universidad, preparen café que la noche es larga. Aquí se ve muy bien que es un cabeza a cabeza y cualquier cosa puede pasar de aquí al final de la apuración, como se dice en portugués, de la validación de los votos. Así es. Aquí nos está diciendo la señora Ruth que ciertamente Paraguay se quedaría solito en cuanto a espacios con libertad, porque realmente es el único país e irónicamente el más pequeñito de toda la región que estaría batallando contra este monstruo rojo que nos tiene a todos realmente asfixiados. Y Pablo, el otro escenario es, suponiendo, Dios mediante, que llegara a ganar el presidente Bolsonaro, la batalla que va a venir en su contra, porque evidentemente los sectores que no les conviene que esté un presidente conservador de derecha como lo es el señor Bolsonaro, le van a hacer la guerra. Todo lo que no hicieron durante estos 4 años lo van a hacer ahora, le van a hacer la vida imposible, le van a inventar más fake news, o sea, esto va a ser un desastre, ¿no? Sí, y eso muy bueno que tocas ese tema, porque aquí desde Canadá la visión que tiene la prensa es una visión completamente sesgada hacia una visión de la izquierda, del progresismo. Bolsonaro es visto aquí o es pintado por los medios de comunicación internacionales como una especie de casi que caníbal, destructor del medio ambiente, misógino, contra los homosexuales, ser senador de la democracia. Todo ese mensaje se ha mostrado aquí. La opinión pública local en estos países cree que eso es así. Los periodistas brasileños que escriben para periódicos internacionales en su gran mayoría tienen un sesgo ideológico muy grande. Se demostró en este proceso electoral de que todos los mensajes que se transmitían en los medios de comunicación internacionales son pro Lula. Y cuando digo pro Lula no es porque apoyan a Lula abiertamente, es que esconden o omiten cuáles han sido los vicios históricos que tuvo el PT cuando estuvo en el poder, los casos de corrupción, por qué Lula fue condenado. Nunca se vio en un medio de comunicación importante internacional, y aquí en Canadá menos, que Lula había sido enjuiciado por actos de corrupción que fueron mostrados y que por un tema técnico él fue liberado descondenado de esa situación, y por eso fue que pudo postularse como candidato presidencial. Nunca se tocó ese tema. Hay una expresión, se beatificó al candidato de la izquierda en los medios internacionales y olvidé la palabra en español, se exacerbó un aspecto negativo del candidato Bolsonaro, y se vendió la imagen de que Bolsonaro es lo peor que le puede pasar a la América Latina, y que es una versión tropical de Trump, y que así como Trump era lo peor del mundo, Bolsonaro sería como la sucursal de lo peor del mundo. Entonces fue verdaderamente una visión completamente sesgada de los medios de comunicación internacionales, y solamente los medios alternativos, independientes y figuras puntuales describieron la situación brasileña con un poco más de equilibrio, y mostraron que, si bien es cierto Bolsonaro no es perfecto, mucho menos lo es Lula, y que en Brasil lo que se está en juego es más allá de una simple dos figuras, se está en juego todo un clash ideológico en cuanto a qué es lo que se quiere como visión del país de un lado y qué es lo que se quiere como visión del país de otro. Entonces, esa situación también llama poderosamente la atención.
todo fue en contra, la mainstream media mundial estuvo en contra de Bolsonaro y eso no va a cambiar aún si él sigue siendo, él llega a ser electo en esta elección. Eso va a continuar y va a ser aún peor porque se va a convertir en una piedra en el zapato de todo un esquema global que busca el establecimiento de una ideología en todo el mundo. Sí, exactamente lo mismo que está pasando ahora, mientras tú y yo estamos aquí conduciendo este espacio, con el presidente Trump. No bastó con todo lo que ha pasado, todavía los medios de comunicación siguen como martillo queriendo romper una piedra, ¿no? Todos los días está saliendo una nota de prensa, todos los días está saliendo una supuesta investigación, pero es con el fin de mantener esta narrativa. Y en Brasil fue algo muy curioso porque ciertamente los medios internacionales estuvieron apoyando todo esto, pero desde Brasil, porque yo me tomé el tiempo de investigar, desde Brasil se hacía concurrencia de medios para que medios de afuera opinaran dentro del país para apoyar aún más el mensaje que se intentaba mandar a la gente. Me parece bien triste esto y un ejercicio bien lamentable de periodismo, pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo. Pablo, Máster nos está indicando, por favor, me gustaría compartir el mensaje de lo último de la votación en este momento. Sí, en este momento, bueno, la elección está en la mitad del camino, 50%, la diferencia no es lo que esperaba ninguno de los dos bandos, no es la ventaja que se esperaba de Bolsonaro, ni tampoco es la ventaja que se esperaba de Lula. La situación en particular, ahí está mostrando Máster, a nivel general, muestra casi un paralelismo con lo que acabábamos de hablar al comienzo, de que en un estado particular, que puede ser que es Minas Gerais, que es el estado bisagra para esta elección, los resultados de Minas Gerais están casi iguales a los resultados a nivel general del país. Por lo tanto, la situación no está definida. Obviamente no hay una tendencia oficial. Ya están totalizadas 62% de las mesas electorales del país, lo que muestra que la situación es un cabeza a cabeza. Lo que es interesante destacar, Jennifer, es que el pattern, la manera como se ha estado haciendo la verificación de la votación, como se dice en portugués, la apuración de los resultados, no siguió el mismo padrón que se vio en la primera vuelta. Es decir, estados del nordeste comenzaron a dar los resultados al comienzo y no necesariamente al final, como ocurrió en la primera vuelta, en donde vino una gran cantidad de votos del nordeste al final y se vio el impacto de esa votación en el resultado final. Aquí hubo unos resultados que han sido más mixtos, resultados parciales del nordeste, del sudoeste, de la región norte. Entonces, eso también nos da a hablar de que el tema de la apuración electoral, algo fue verificado allí, algo fue revisado, y eso se está reflejando también en los resultados que están bien cerca. Mira ahí, eso es interesante. Bahía es un estado que... Mira Bahía es un estado que tradicionalmente es un estado que vota PT. Ahí lo que se estaba buscando era que Bolsonaro tuviera la mayor votación histórica, aunque perdiera con Lula. Aquí Bolsonaro estaba buscando tener por lo menos el 30% de los votos de la región. Está por debajo de ese mark, pero es una votación significativa. En conclusión, para la región noreste de Brasil, lo que se buscaba era que Bolsonaro sacara 30% de los votos de allí. Si sacaba el 30% de los votos, aún ganando Lula allí, ya esa masa crítica de 30% de votos le ayudaba a Bolsonaro a hacer la virada, a cambiar la tendencia en la segunda vuelta. Está ligeramente allí. Fíjate Sao Paulo. Sao Paulo es el mayor centro, obviamente, el mayor centro electoral de Brasil. Es un centro electoral gigantesco. Y allí se espera que Bolsonaro gane a Lula por lo menos con un 15% de diferencia. No está ocurriendo eso. La diferencia es aproximadamente 13%, si mal no me equivoco en mis cuentas de matemática básica. Entonces, ¿qué es lo que muestra eso?
todo está muy cerca. El escenario de Bolsonaro, lo que se planteó para ganar, está muy cerca, pero no ha llegado ahí. Le falta un ligero push de votos para poder alcanzar el escenario que se plantearon en el tablero electoral brasileño. Entonces, por eso es que hay que esperar, porque Lula partía con una ventaja. Y una cosa que se nos olvidó mencionar, Jennifer, es que tú mencionaste a Simone Tebet, que fue la candidata mujer que sacó más votos y que quedó en tercer lugar. Ella endosó su voto a Lula. Entonces, eso daba una ventaja teórica a Lula, porque esa masa crítica de votos de ella en gran mayoría iba a migrar de cierta forma hacia Lula. Lo que ocurrió en el camino fue interesante. Ella, como líder del partido, endosó el apoyo a Lula, pero su vicepresidente no quiso endosar a Lula, y entonces se generó una división en cuanto a esa migración de votos de Simone Tebet. Y eso también está generando un movimiento en el tablero electoral, y lo estamos viendo en este momento, porque no hubo esa migración masiva a Lula, tampoco la migración masiva a Bolsonaro, sino que hubo una división de ese electorado. También hay una cosa importante, Jennifer. El espectro político brasileño, todo, está contra Bolsonaro. La gran mayoría de todos los partidos políticos de Brasil están contra Bolsonaro a nivel nacional y regional, lo que nos hace pensar un poco. Bolsonaro con un solo partido está equiparando fuerzas contra toda la élite política partidista del país. Entonces muestra que la fuerza que tiene el movimiento de Bolsonaro y los conservadores es bien importante en Brasil. Independientemente del resultado de esta noche, los conservadores en Brasil son una fuerza, son un poder. Estamos hablando de alrededor de 70 millones, 65, 70 millones de conservadores, algo que tiene que ser capitalizado en el sentido de que esa fuerza, esa masa crítica de personas conservadoras tienen que tener una fuerza para tratar de evitar la imposición de la ideología que promulga la izquierda, y hay que ver si eso se puede canalizar de forma política para en traducción de leyes, en protección de ciertos elementos, de ciertos valores, de ciertos principios que pregonan los conservadores, y que también muestra que la sociedad brasileña está dividida, como las personas de a pie están divididas entre lo que piensa una élite política y lo que ellos creen que debe ser lo correcto. Bien interesante el panorama que se está planteando en Brasil, y bien complejo. Por eso la política siempre es apasionante, porque se trata de estrategia, ¿no? Y de todos estos elementos. Me gustaría, Máster, mostráramos, por favor, cómo va al momento el conteo de las mesas electorales a nivel nacional, para tener una idea, ya para ir cerrando el espacio, de cómo va el tema de los porcentajes en Brasil. Bien reñido, pero como hemos estado explicando durante esta hora, dependiendo de la zona, es un panorama distinto. Es un juego muy interesante, y por eso Pablo es tan importante el día de hoy, porque Pablo sí sabe cómo se maneja todo esto, ¿no? Máster, vamos a ver si podemos ver en pantalla cómo van los porcentajes. Están bastante cerrados a nivel nacional, pero ya cuando vamos a regiones es muy diferente. Una elección bien reñida, como decíamos en un principio, donde se pudiera hoy estar cristalizando finalmente el Foro de Sao Paulo, un proyecto que empezó en 1990. Yo tuve la oportunidad de leer ese proyecto en papel, cuando se imprimía en las listas estas larguísimas en computadora, y es bastante más macabro de lo que usted se imagina. Un proyecto que busca afianzar la izquierda de toda Latinoamérica en un solo conglomerado. Y si llegara a ganar el presidente Bolsonaro, pues va a ser un reto bien importante, en especial para los conservadores,
que ciertamente son una fuerza grande en Brasil, pero tendrían el reto de la oposición, de todo lo que comprende las fuerzas que están de oposición al presidente. Máster, no sé si nos está escuchando, me gustaría ver el porcentaje de cómo está el conteo a nivel nacional para ya cerrar el espacio del día de hoy. Vamos a ver si es posible, no sé si lo tiene a mano por allí, ver cómo están las mesas, el conteo de las mesas en Brasil. Sim, eu vou falar um pouquinho em português agora para as pessoas do Brasil. Então, agora a apuração, o Master vai botar na tela como está a apuração das eleições ao momento. Temos agora, acho, Master, você pode botar a apuração como vai a nível federal? Então, acho que já estamos por cima dos 60% da apuração, das votações. E acho que essa situação agora vem o processo mais crítico, vem o processo de apuração os votos finais para a definição de quem é o ganhador da eleição de hoje na noite. A gente está confiante de que a situação no Brasil será pacífica, tranquila, e o ganhador ganhará. O povo brasileiro entende o que eu estou falando. O ganhador vai ganhar e vai virar o presidente do país. A gente acredita que as autoridades do TSE vão a cumprir sua palavra de garantir que a pessoa que ganhou nas eleições seja o presidente do país. E a gente tem certeza que o Brasil é um país pacífico, tranquilo, de gente que acredita na boa-fé das pessoas. Então, isso aí é em português. Eu acho que não temos pronto os resultados. André? No nos escucha André, creo yo. Pablo, sí. aprovechando que tocaste el tema de la comunidad de Brasil, tú que estás bastante cerca, que convives con ellos, muy a pesar de que somos conservadores orgullosamente, el tema de las votaciones, ¿cómo viste que se estuvo desarrollando en el día de hoy? Porque nosotros como venezolanos traemos ya la experiencia de cómo sabotean estos procesos electorales justamente con el fin último de modificar los resultados. Pero ¿cómo evaluarías tú cómo estuvo la votación de la ciudadanía brasileña el día de hoy? Sí, en general el pueblo brasileño es un pueblo muy pacífico los procesos electorales se llevan de forma tranquila. Lo que pasa generalmente son pequeños conatos de incidentes, de personas que quieren ejercer publicidad dentro de los centros electorales y las autoridades tratan de evitar eso. El caso más representativo de lo que se estuvo hablando en el día de hoy en las elecciones fue que la Policía Federal de Vías de Brasil comenzó a detectar movimientos de personas, electores, que estaban con dinero en efectivo y que estaban en autobuses fletados o alquilados por, en su gran mayoría, o los únicos casos que se conocen hasta ahora, por el Partido de los Trabajadores, por gente pro Lula, y la Policía de Vías de Brasil detuvo a esas personas y hubo intentos del Partido de los Trabajadores de exigir al Tribunal Electoral que mandara a detener ese tipo de operativos, porque supuestamente interfería con el proceso electoral del libre tránsito de las personas. Sin embargo, como es un delito tipificado en la ley brasileña de que tú no puedes ir a alquilar unos autobuses, darle efectivo a las personas y llevarlos a votar, ese intento de abortar ese tipo de operativos no se llevó a cabo y la Policía Federal de Vías está ejerciendo y está tomando las medidas en esos operativos. Sin embargo, eso sería como a nivel federal, nacional, lo que más se destacaría. Del resto ha sido pacífico, tranquilo y bueno, se espera y el pueblo brasileño creo que no está en el espíritu del pueblo brasileño generar actos de violencia siempre y cuando se respeten los resultados electorales y eso fue mi mensaje en portugués. El pueblo brasileño está
creyente de que las autoridades electorales va a dejar que el que gane tome posesión y sea declarado ganador en buena lid. Eso es lo que se espera, el espíritu de la buena fe. No sabemos si eso va a ser así, pero se confía que eso es así y el pueblo brasileño está esperando ese actuar de las autoridades. Ojalá y así sea. Como bien dices, el pueblo brasileño es un pueblo de tradición bastante tranquila, bastante civilizado, y espero que esta no sea la excepción, muy a pesar de que los ánimos están un poco caldeados entre los políticos, no necesariamente entre la ciudadanía, que pues todo transcurra en orden. Y por supuesto, desde nuestra posición de ciudadanos, esperamos desde Digital Dominion que gane la razón, que gane la decencia. Nos está hablando Master, dice Lula Virú. Ganó, Pablo, por favor, tradúceme porque sí, yo por no, dice que ahora Lula está arriba en el resultado, ahí lo está mostrando. Vamos a ver. Sí. La diferencia es mínima, es casi que el mismo escenario que vimos hace minutos atrás. Ahora es Lula quien está adelante en los resultados hasta ahora, con el 74.27% totalizado de los votos. Es decir, entramos al último cuarto de la elección con un cabeza a cabeza y Lula adelante. Sería interesante evaluar en este resultado qué es lo que está apurado hasta el momento, cuáles son los estados con mayor número de votos ya contados, porque eso va a marcar la diferencia del último 25%. Sin duda alguna, con esta tendencia, el Tribunal Superior Electoral no va a declarar una tendencia irreversible. Fíjate allí, lo que está mostrando Master es que Bolsonaro no ha llegado al 30% que se espera en Bahía. Por lo tanto, hay que ver Minas Gerais, Master, você puede votar Minas Gerais. Minas Gerais, la diferencia no es lo que esperaba Jair Bolsonaro hasta el momento, y eso hace que, pero sin embargo, fíjate algo, Jennifer, Minas Gerais está por debajo de la verificación de los votos que tiene el resto del país. Quiere decir que Minas Gerais está en este momento, va a ser el que va a definir, como todo el mundo proyectó, quién va a ganar, porque cuando este estado llegue al mismo nivel que tiene el resto del país, o la media del país, vamos a saber cuánto es la diferencia de votos que tiene Bolsonaro y si esa masa crítica de votos le va a permitir ganar por una nariz la elección presidencial de Brasil. Bien reñido. A ver, sí, bien, pero no está tan ajustado como en otras regiones. Aquí está un poco más desahogado los números. Sí, en Sao Paulo se esperaba 15% de diferencia a favor de Bolsonaro, no está ocurriendo, está 11%, y esa virada, como se dice en portugués, ese pase de Lula arriba, en parte se debe a esto que estamos viendo en pantalla, porque se acortó la diferencia de Bolsonaro con respecto a Lula en Sao Paulo. Bien interesante, no deja de ser apasionante todo esto, muy a pesar o muy aparte de lo que se está jugando esta noche, que es nada más y nada menos que la libertad de Brasil y la libertad en la región, porque además de Paraguay, Brasil es el último bastión de libertad que queda en la región. No queda más sino agradecer a nuestra audiencia, nos estuvieron acompañando durante esta casi hora que estuvimos al aire. Pablo, un gusto, un honor inmenso haber co-conducido contigo el espacio. Y nada, estaremos muy atentos, vigilantes de los resultados. Cualquier novedad la estaremos transmitiendo. No se olviden, mañana a las 5 de la tarde está DGBL Show, y por supuesto nuestros artículos, tenemos articulistas nuevas, el Cupetat, que ya volvió su nueva etapa, y todas las cosas que tenemos para usted. Of course, el canal de Telegram, que es donde estamos compartiendo con ustedes todas las cosas que quizás no podemos compartir en redes porque ya saben que hay un problema de censura, pero manténganse atentos, conectados con nosotros. Digital Dominion, conectando Canadá con las Américas. Pablo, un gusto haber compartido contigo esta transmisión especial de las elecciones de Brasil.
El gusto fue mío y de verdad, bueno, todo lo mejor para nuestros hermanos brasileños, para nuestros hermanos latinoamericanos. Y aquí estamos y aquí seguimos. Así es. Recuerde, esta transmisión, así como toda nuestra programación, todo nuestro contenido, usted lo puede encontrar en www.digitaldominion.com. Allí está todo el contenido que todo este equipo maravilloso de profesionales ha estado preparando para usted durante el transcurso de la semana. Así que nada, no queda más sino despedirnos, agradecer por la sintonía y quédense siempre conectados con nosotros porque traemos muchísimo más. Gracias a todos y que Dios nos bendiga. Amén. Uma plataforma com conteúdos selecionados. América Latina. Spotlight. Artigos. Dicas. Assuntos variados. Turismo. Culinária. Pautas do momento para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Junte-se a nós e venha fazer parte da nossa comunidade.